Esta historia es quizás mucho más cercana para nosotros, pues pasó, o pasa, en la casa de un miembro del equipo. Esto es en Tijuana, Baja California, en una de las colonias más antiguas de esa ciudad, a unos minutos del aeropuerto. La propiedad fue adquirida por su familia en la década de los 60, y esta es la historia. Hace unos días mi familia y yo nos juntamos para cenar. La noche, el café y la lluvia nos llevaron a terminar hablando sobre historias de terror, sobre leyendas y relatos de aparecidos que habían ocurrido cercanos a nosotros. Así surgió, así salió el tema, la historia de la vieja casa de la abuela. Una historia que yo no conocía a fondo hasta ese momento. Nuestra abuela compró esa casa a mediados de la década de los 60. Ella era de origen humilde y fue su primera gran inversión. Fue la primera de su familia en comprar una casa en esta ciudad. Cuando llegó a ella, iba acompañada de sus hijos y de su madre, una viejecita de un pequeño pueblo del centro del país. Ella, la bisabuela, murió antes de que naciéramos mis hermanos y yo, pero por las fotos pudimos conocerla como una viejecita con el cabello largo, muy largo y completamente blanco. Caminaba ya un poco encogida por la edad. Era una mujer muy pequeñita. Ella murió solo unos años después, y mi abuela a principios de los 90. Su casa siempre nos asustó cuando éramos niños. Cuando había fiestas, por ejemplo, nadie quería entrar solo. Yo siempre sentí la presencia de alguien más en ese lugar, observándome. En una ocasión, uno de mis primos se quedó a dormir ahí. Al día siguiente, quiso regresar pronto a su casa y ya no volvió. Su mamá nos comentaría días después que mi primo le dijo que una anciana de cabello blanco lo estuvo observando toda la noche parada frente a su cama. Cuando el cansancio y el sueño le ganaban, la anciana comenzaba a susurrarle cosas al oído para no dejarlo dormir. Después se volvió común entre mi familia, al ir a revisar la casa ya vacía, ver de reojo la figura de la anciana, caminando por los pasillos, entrando a los cuartos, escondiéndose a tus espaldas. Pero con los niños siempre fue más cercana. Todos, sin excepción, todos los niños que nacieron luego de la muerte de mi abuela, tuvieron algún contacto con esta señora, que aparecía cuando estaban solos en una habitación para sonreírles y platicar con ellos. Tiempo después comenzamos a usar la casa. Todos los hermanos vivimos al menos un tiempo en ella, en algún momento de nuestras vidas. Una de mis hermanas vivió ahí con su familia por varios años. Sus hijos, sin conocer la historia, comenzaron a pedir dormir con mi hermana y su esposo, quejándose de la anciana de largo cabello blanco que separaba la entrada de su habitación. Mi hermana intentaba calmarlos diciéndoles que era su tatarabuela, nuestra bisabuela, esa mujer enigmática a la que solo conocimos por fotografías. En una ocasión mi cuñado, llegando tarde de trabajar, se encontró con una mujer parada en medio de la sala, dándole la espalda, mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero. ¿Qué haces ahí a esta hora? ¿Estás loca?, dijo pensando que se trataba de mi hermana. Caminó hacia su cuarto para dejar sus cosas, solo para darse cuenta de que mi hermana se encontraba dormida en su cama. Las historias, las apariciones, seguían dándose. Mi hermana se mudó poco después. La verdad es que nunca nos dio mucho miedo. Siempre nos mantuvo tranquilos el saber que era nuestra bisabuela, tal vez cuidando a su hija, a nuestros padres y ahora a nosotros, siempre en esa casa, cuidando a su familia. Y la casa se hizo vieja. El terremoto del 2010 la dañó de forma que ya no tuvo arreglo. Quedó deshabitada y un amigo mío de la infancia que sigue viviendo en la calle de atrás
y cuya ventana da precisamente a la casa de mi abuela, me platicó que a veces suele ver a una mujer de blanco en la ventana de la parte de atrás. Bromeando, le dije que no se preocupara, que era mi bisabuela cuidándonos la casa. Días antes de esta cena, comenzamos los trabajos de construcción en ese lugar. Por fin derrumbaremos esa casa para construir una nueva. Mi mamá ha estado yendo para supervisar los trabajos. En esta última ocasión, al llegar, se acercó a ella uno de los vecinos, un hombre ya bastante mayor, de los primeros habitantes de esa colonia. No me diga que ya por fin la van a tirar. ¿A dónde se va a ir la señora? No lo entiendo, le contestó mi mamá. El señor se acercó a ella y le contó. Cuando éramos niños, uno de mis amigos vivía aquí. Era el hijo de los que compraron esta casa en los 40s. Creo que no la construyeron ellos, pero me parece que sí fueron los primeros en vivir ahí. A mi amigo se le aparecía todas las noches una viejita. No le creyeron sus papás hasta que se les apareció a todos. Los miraba dormir. La miraban parada en los pasillos. Ellos se fueron asustados y hasta mucho tiempo después vendieron la casa. Fue cuando llegó su suegra. Y desde entonces ustedes, su familia ha estado ahí. Me imagino que alguno de ustedes la habrá visto. En los años en los que la casa estuvo vacía, los niños de aquel entonces jugábamos a ver quién se animaba a brincar el cerco y entrar a este patio. Y no era raro verla en las noches, asomada en las ventanas. Mi mamá lo miró confundida, pensando en las historias que habían existido en nuestra familia, en las que siempre creímos que se trataba de la bisabuela. Seguía tratando de asimilar lo que escuchaba. No quiero molestarla, continuó el vecino. Solo pensé que tenía que venir a verlo. Tenía que saber que es cierto que la van a tirar. Espere a que le cuente a mis amigos. En aquellos tiempos, señora, esta casa era conocida por los niños de la colonia como la casa de la bruja. Con esta historia concluyó esa cena, pensando que pronto construiremos ahí, que quizás esta mujer se vaya con los escombros, o quizás la sigamos viendo por los pasillos.